Bueno, nuestro tema de hoy es funciones ejecutivas. Es un tema súper interesante que podemos trabajar en el día a día con cada uno de nuestros chiquitos. Mi nombre es Paola Pineda Rincón, de profesión soy terapeuta ocupacional. Tengo una certificación en un área súper chévere llamada integración sensorial y tengo, creo que ya son como más de 15 años completo trabajando con niños, con sus familias, en apoyo a colegios, trabajando y apoyando todas las áreas de desarrollo, que no sean solamente en la parte sensorial, sino todo lo que es desarrollo motor, todo lo que tiene que ver con procesos de atención, de regulación, de organización. Y parte de la charla o de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con estas áreas que acabo de nombrar. Durante el transcurso de esta charla, la idea es que me van escribiendo y yo estoy pendiente, cada cierto tiempo voy a revisar si hay preguntas, estaré muy pendiente. Entonces, la temática que vamos a abordar hoy, traté de dividirla en unas fases. Primero es entrar como una fase semiteórica para que sepamos qué son funciones ejecutivas, bases generales con respecto a esta información, qué podemos ver en nuestro día a día cuando estamos trabajando con nuestros niños, y no me refiero solo como a la parte académica, sino que vemos funciones ejecutivas en casi que todas las actividades que desarrollamos, qué estrategias y qué actividades podemos hacer para apoyar el adecuado desarrollo de estas funciones ejecutivas, entender o decir, bueno, de pronto en mi casa estoy notando esto, entonces metámosle un poco más de energía a esta área a trabajar. ¿Qué son como tal las funciones ejecutivas? Estas son un conjunto de habilidades que nos permiten hacer todo un proceso de anticipación y todo lo que es establecer metas. Y al hablar de estas metas, lo que estamos pensando es como en un proceso de planificación, ¿no? Entonces, en la medida en que yo voy haciendo una planificación y logro ir entendiendo el contexto, puedo irme organizando en pro de las actividades que yo voy desarrollando. Dentro de esta anticipación y este establecimiento de metas, claramente va a ir funcionando diferente acorde a cada edad de desarrollo en la que esté cada uno de mis hijos. No es lo mismo este establecimiento de metas para un niño de 2 años a uno que tenga 5 o a uno que ya esté mucho más grande. Finalmente, todo este proceso de desarrollo de las funciones ejecutivas tiene una amplia gama de tiempo y viene a formalizarse entre los 19 y los 25 años, o sea que todos nos tomamos un buen tiempo para poder estabilizar estas funciones. Tiene que ver con procesos muy formales, porque entramos a ver cómo son todos los procesos de operaciones mentales, cómo son mis procesos de autorregulación, de organización, en términos de cómo yo puedo monitorear la tarea que yo haga, cómo puedo mantenerme un tiempo adecuado en la actividad que yo inicie, que cada actividad que yo pueda desarrollar tenga un inicio, un desarrollo, un fin, y que en lo posible pues cada uno sea o tenga la habilidad de poder irse monitoreando y decir, bueno, en este momento me falta esto o me falta tanto tiempo o debo permanecer acá para luego ya poderme ir a jugar. Entonces, en la medida que se va organizando todo esto en la cabeza, podemos ir diciendo que estas funciones van en un buen proceso. Dentro de esta organización en las actividades también entran temas relacionados con la conducta, con cómo yo puedo flexibilizar frente a algo que pasó. Entonces, necesito recortar X figura en el libro y de repente no encuentro la figura que yo necesito y cómo puedo resolver esa faltante que no encuentro. Y cómo también tengo en cuenta no solo este material con el que yo estoy usando, sino cómo puedo mantenerme en el tiempo o en el lugar en el cual yo estoy desarrollando estas actividades. Entonces, como ven, las funciones ejecutivas abarcan un montón de procesos y siempre que hablo con las personas a las cuales les quiero compartir información o tratar de hablar de algún tema específico y puntualmente en todo lo relacionado con desarrollo, es muy importante tener en cuenta que todo esto que está pasando no es solo se da en un proceso a nivel motor, sino que todo esto se está dando puntualmente a nivel cerebral. Por eso es tan importante tener en cuenta que
toda la estimulación que hacemos en el día a día va a tener un impacto bien importante en cómo se va procesando toda esta información en el cerebro. Puntualmente, cuando hablamos de funciones ejecutivas, todo se va a ir a esta zona prefrontal, que es donde se procesa toda esta información que va como de lo cognitivo más complejo y que también está mezclado muy con esta manera comportamental y emocional, como que todo se procesa en esta parte frontal, que está más acá como en la frente, donde pongo la mano, ahí está toda nuestra corteza prefrontal. Siempre me gusta hablar de esta pirámide porque acá nos va contando que el desarrollo se da como en un ascendente. Como tenemos niños que varían en edades y todos los seres humanos nos vamos desarrollando y vamos adquiriendo unos hitos que se van volviendo cada vez más complejos. Por eso les decía hace un rato que formalizar o terminar de desarrollar todo lo que son las funciones ejecutivas se va a tardar hasta los 19, 25 años, o sea que todos tenemos un periodo de maduración bastante amplio. Pero parte de la gran base de todo este desarrollo tiene que ver con procesamiento sensorial. Por eso es tan importante esta parte, se las voy a hablar en un ratito, pero tener en cuenta toda la estimulación que hacemos a nivel sensorial, sobre todo en primera infancia, es una de las bases tan importantes para ir formalizando procesos que se van a ir haciendo cada vez más complejos. Por ejemplo, si desarrollo todo lo que tiene que ver con la parte táctil, que es poder untarme, poder sentir texturas, poder explorar el ambiente de manera tranquila, materiales, toda la parte que tiene que ver con funciones de equilibrio, coordinación que está en el sistema vestibular y propioceptivo, tener una adecuada fuerza, resistencia, poder empezar a observar la profundidad, poder tener en cuenta de dónde viene el sonido que estoy escuchando. Como ven acá en el cuadro, pasa a un siguiente estadio que nos permite, por ejemplo, ir conociendo cómo es mi esquema corporal, cómo se va integrando los reflejos de maduración que se van dando a lo largo de los primer año, segundo año de vida, generalmente es a primer año, habilidades de discriminación, seguridad, coordinación motora y todo lo que es plan motor, que es una de las bases principales para procesos que van a ser ya más elaborados, como por ejemplo todo lo que es coordinación ojo-mano, que es como yo lo que estoy observando, puedo llevar mi mano de una manera adecuada cuando voy a atrapar una pelota, cuando voy a ensartar unas fichas, cuando voy a llevar una rayita por un laberinto, todo lo que son ajustes posturales. Y acá hago énfasis en poder mantener una postura por un tiempo adecuado sin tener que estarme recostando o estarme parando y sentando cada ratito. Y cuando todas estas funciones están cada vez más organizadas y con un buen nivel de maduración, podemos ver que están todos más preparados para un aprendizaje que va a ser cada vez más complejo y que tiene que ver ya con un aprendizaje académico más formal. Dentro de este aprendizaje académico ya estoy hablando que todas estas habilidades se han ido dando más o menos hasta los 7 años, o sea que es una época bien importante para hacer varias actividades y para ir estimulando estos procesos con los niños y niñas. Cuando hablo de esta parte de integración sensorial, y me gusta contarles porque pues hace parte de lo que yo hago en mi cotidianidad, es ¿qué es esa integración sensorial? Es cómo mi cerebro procesa la información que está sintiendo por los diferentes sistemas sensoriales y cómo esa información se va procesando para yo poderla usar en mi vida cotidiana. Siempre nos hablan que hay unos sentidos básicos, que es gusto, olfato, tacto, nos hablan de audición y de visión. Hay dos muy importantes, de hecho hay tres muy importantes, o sea, son 8 sistemas sensoriales que nos dan sentido de la conciencia del cuerpo, que se llama propioceptivo, que es como el control de la postura y cómo yo sé cómo está mi cuerpo en el espacio. El vestibular, que nos ayuda con todo lo que es equilibrio, coordinación, seguimientos visuales. Y hay uno muy importante del cual están hablando mucho últimamente en los estudios y se llama el sistema interoceptivo, que es toda mi conciencia a nivel interno. Es como el sistema que controla o me ayuda a entender cuando yo quiero ir al baño, cuando me siento cansado, cuando quiero dormir. Entonces, si ven, es información que entra por muchos sistemas sensoriales y estos pues son los que nutren el cerebro. Entonces, cuando habla uno de integración sensorial o de procesamiento sensorial, es cómo nuestro cerebro toma información de los diferentes sistemas sensoriales y va aprendiendo a partir de ellos sobre el mundo y las personas y lo que hay alrededor. Todas estas habilidades que se van aprendiendo o todo esto que vamos sintiendo es esencial para todo lo que es mi aprendizaje y aprender todo lo que voy a desempeñar o ejecutar en la vida cotidiana.
Y toda esta información es una base para todo lo que son respuestas. Yo acá hablo de respuesta adaptativa acá en la última parte, y respuesta adaptativa es, por ejemplo, el niño que está aprendiendo a caminar y de repente se tropieza y pone sus manos para no dejarse caer, es una respuesta. Mi cuerpo mismo va a caer, pongo las manos. Si estoy aprendiendo a manejar la bicicleta, entonces aprendo que coordino los pies y cómo va a ser el impulso. Entonces, en la medida en que voy aprendiendo nuevos procesos, hay nuevas respuestas. Y en la medida que las nuevas respuestas se van dando, voy llenando información mi cerebro para poder ejecutar. Hay unos estímulos que son muy importantes, o sea, todos los estímulos, digamos que para mí, como los puntos más importantes que ayudan en todo nuestro proceso a nivel sensorial es toda la organización de acciones en el mundo físico, porque finalmente todas las actividades que yo voy desarrollando, las acciones que yo tengo, están en un ambiente ya sea físico, social o espacial. La formación de afecto y relaciones sociales, porque en la medida en que yo me siento seguro en el ambiente en el que estoy y frente a los estímulos que estoy recibiendo, pues puedo sentirme tranquilo para poder hacer nuevas actividades. Y la regulación de alerta y la atención es, si yo me siento seguro nuevamente en el ambiente en el que estoy, o me siento rico cuando estoy jugando con esta pintura y no importa que se manche, puedo explorar de una manera más activa la actividad y puedo centrar un poco mejor la atención a esta actividad, y es diferente a cuando yo estoy sintiendo la pintura y me parece que la sensación de la pintura está muy horrible, entonces estoy pensando solamente en la sensación de la pintura y no puedo enfocarme en la actividad en la que yo estoy. Hay una frase importante que dice: el comportamiento y el aprendizaje académico de su hijo son las expresiones visibles de la actividad invisible del sistema nervioso y son los aspectos visibles de la integración sensorial. Entonces, como les decía hace un rato, todas las actividades que nosotros vamos desarrollando, ya sea desde la rutina del día a día, desde favorecer independencia, desde comer, tener adecuados procesos de organización, ir al parque, tener los espacios de organización académica, todos son procesos que se van a ir procesando, perdón la redundancia, a nivel de cerebro y a nivel del sistema nervioso. Y cuando todo esto, digamos que está funcionando de una manera que está siendo adecuada, por así decirlo, vamos a ver que estos niños tienen un comportamiento o un aprendizaje que está siendo mucho más fácil. Cuando vemos algunas fallas en integración sensorial o en este procesamiento sensorial, podemos encontrar acá, hablo de tres específicamente, que se llama modulación sensorial, que es cuando vemos algunos niños que, por ejemplo, pueden ser muy sensibles a algunos estímulos, por ejemplo, niños que tienen temor a estar en alturas, o niños que, por ejemplo, no disfrutan tanto cortarse las uñas, cortarse el pelo, que si vamos a hacer algún proyecto con colbón no está tan chévere untarse, si vamos a la playa no quieren estar descalzos, por ejemplo. Podemos ver niños también en estos temas de modulación que van para el otro lado, vemos niños que tienden a ser un poco más inquietos y uno dice, pero es que normalmente lo que le dicen a uno es que es hiperactivo, pero normalmente hay niños que puede ser que tienen un nivel de actividad más alto porque disfrutan de ciertos estímulos y necesitan moverse un poco más en el contexto. Y en estos temas de modulación también encontramos estos niños que pueden ser, por el contrario, muy pasivos y que uno dice como, venga, toca estimularlo mucho, y en la medida en que vamos al parque esto como que se activa mucho más fácil. Cuando vemos fallas en discriminación, que es este segundo ítem que está acá, vemos fallas en discriminación, esto tiene que ver, por ejemplo, con que no puede reconocer con facilidad los colores, y se los he explicado varias veces, o las figuras geométricas todavía se tarda en memorizarlas, o si yo le digo, por ejemplo, ve y encuentra en el cajón tales medias, entonces se tarda en encontrar así estén las medias, si hay un fondo con muchas medias, le cuesta trabajo encontrarlas, o por ejemplo, puede ser que yo lo llame muchas veces y hay mucho ruido de fondo, y entre todo ese ruido que hubo no capturó tan fácil la información que yo le estaba dando, o puede ser a veces que se centra más en algún estímulo táctil que está por ahí y centra su atención en eso y deja de prestar atención a lo que está pasando a su alrededor. Y finalmente hay otro muy importante que tiene que ver con un desorden postural, y esto básicamente lo que nos dice de pronto es que encontramos niños que por un tema de control postural, un tema de resistencia, de fuerza, hablamos de algo llamado bajo tono muscular, que es que no hay
una resistencia muscular adecuada para poder mantener ciertas posturas por un tiempo que uno necesite de una actividad, por ejemplo. Entonces entramos a trabajar un poco más, intentando favorecer con actividades de movimiento donde haya mucha fuerza, donde haya resistencia, donde tenga que mantener su cuerpo como contragravedad. Voy a revisar chat si hay alguna pregunta. Bueno, por acá James nos dice cómo lograr que un niño de 8 años se concentre. Yo creo que más adelante toco el tema. Saludos a los demás que me han saludado por acá. En un momento más adelante, Jaime, puedo hablar de los temas de concentración. Francis nos dice, tuve el caso de una chiquita en la cotidianidad, respondía bien con actividades de clasificación, discriminación, pero cuando se trataba de un proceso más evaluativo donde la petición era desarrollar algún tipo de acción, no lo lograba. Puede ser integración sensorial. Pues es que puede ser varias cosas, Francis, porque puede ser que como hay respuestas emocionales, o sea, no sé si estoy tomando bien como la información que estoy tomando acá, pero hay veces que hay respuestas emocionales frente a procesos que me están evaluando, ¿no? Entonces, al sentir en algunos momentos presión, puede ser que genere algún tipo de bloqueo o puede ser que el manejo del tiempo u otras variables pueden alterar el encontrar esta información. Finalmente dices que en actividades de clasificación y discriminación lo puede hacer. Yo creería que al ser un proceso evaluativo lo que hay es una presión y a veces cuando hay esa presión puede haber ese bloqueo emocional. ¿Quién hace la valoración de desintegración sensorial y qué especialista? Normalmente cuando uno detecta ciertas cosas y realmente la integración sensorial es un tema súper amplio. Pero cuando uno detecta que hay unas fallas en esa integración sensorial, uno empieza a encontrar cosas que llaman mucho la atención frente básicamente a cómo sienten los niños las cosas con las cuales están interactuando. Normalmente uno busca un terapeuta ocupacional que tenga la certificación y esa persona te va a hacer, perdón, esa persona te va a hacer la valoración para saber cómo le puede, si necesita o no un proceso más formal de terapia ocupacional. Perdón, voy a sacar algo del espacio donde estoy. Disculpen, para saber si el niño... Bueno, para saber si hay algún tema de integración sensorial es un tema largo, pero normalmente lo que uno más encuentra es temas de búsqueda de movimiento, niños que son muy sensibles a actividades como cortarse el pelo, las uñas, ponerse bloqueador, encuentra uno niños temerosos o que se pueden poner ansiosos cuando prendo la licuadora, cuando, por ejemplo, suena una alarma, cosas se exaltan más que los demás. ¿Qué experiencias? Bueno, ahorita que nombraste a mi hijo le cuesta cortarse el pelo, llora mucho, le cuesta demasiado, presenta problemas de integración sensorial, ¿qué debo hacer? Quiero como hacer un énfasis y es que, digamos, les estoy nombrando todo esto, no es para que todos se vayan a alarmar, es tener en cuenta cosas. Si en algún momento necesitan un poco más de información extra, con todo el gusto, después podríamos tener algún espacio de comunicación y yo resuelvo las dudas, porque hay como dentro de integración sensorial hay muchas variables. De hecho, todos procesamos la información sensorial en diferentes vías. Por ejemplo, yo me mareo súper fácil, hay olores que no tolero, entonces todos tenemos como unos rangos de procesamiento sensorial en los diferentes sistemas. La clave que yo creo que es que uno diga, bueno, a pesar de estas fallas, él está aprendiendo, está logrando integrar cosas, entonces creo que eso es como lo más importante a tener en cuenta. Dentro de las experiencias sensoriales, Sergio, más adelante voy a dar algunas estrategias y hay algunas personas que nos nombran acá que tienen temas con la peluquería, eso es como lo más usual. Adelantándome un poco a eso, yo lo que creo es que funcionan algunas estrategias como anticipar, hacer mucho trabajo en su
cabeza puedes como intentar ir inhibiendo tanto la sensación y anticipar como, sí, entiendo que no te gusta, vamos a ir donde tal peluquero, tú lo puedes hacer, como ir generando otras estrategias desde lo cognitivo para poder anticiparse a esa actividad que no le gusta tanto. Dentro de las funciones ejecutivas voy a retomar tema, más adelante vuelvo a revisar. Encontramos que hay una serie de procesos que son muy formales y que son como importantes también a tener en cuenta. Vuelvo y les digo que no, la idea no es con esta charla generar algunos temas de alarma, sino que tengamos en cuenta dentro de nuestra cotidianidad cómo podemos estimular estas funciones ejecutivas, ya que sé que tenemos unos rangos de edad bastante diferentes. Entonces no creo que todos seamos papás de niños de una misma edad en específico. Entonces, frente a esto, la idea es ir revisando en desarrollo cómo vamos y apoyarlo de la manera que más podamos hacerlo en la cotidianidad de las cosas que tenemos. Y lo que siempre le digo a los papás es, si notamos que de verdad hay algo que nos está preocupando mucho, que se vuelve algo usual en diferentes contextos, entonces, no sé, me genera unas alertas, sería clave buscar algún profesional que ayude. Normalmente uno puede hablar con terapeuta ocupacional, o si es un tema de lenguaje con fonoaudiología, o si ya hay algo más puntual, entraríamos a revisar qué más puede ser. ¿Vale? Entonces, dentro de las funciones ejecutivas empezamos a revisar todo lo que es control de impulsos. Hay unas funciones ejecutivas que van a terminar siendo como las precursoras de otras más formales. En la medida en que obviamente vamos madurando y los niños van creciendo, van a haber procesos que se van volviendo cada vez más organizados. Pero dentro de esta parte, en todo lo que es control de impulsos, nos dice que es la habilidad que ayuda a los niños a pensar antes de actuar. Entonces, es tener en cuenta si se da una instrucción o, por ejemplo, yo quiero ir a tal lugar y quiero coger tal cosa, de pronto es no irse a la inmediatez, sino de pronto tomarse una gotita de tiempo para pensarlo. Esto no me aplicaría para niños tan chiquitos, yo estoy hablando acá de niños de más de 2 años y medio, donde ya hay un récord de actividades. Pero si en este control de impulsos está, por ejemplo, si estoy en la mitad de una actividad, no salgo corriendo de una vez a la ventana para mirar qué pasó, o no me voy corriendo una vez a coger el juguete que yo quiero porque pues necesito esperar un momento para poder saber qué es lo que está pasando y pueda inhibir un poco la emoción de ir a buscar algo que necesito en el momento. Control emocional es, tal cual lo dice su nombre, es tener un mejor control, o más que control es poder irle dando una asertividad a mi expresión emocional. En la medida que vamos creciendo, esas emociones pueden irse tornando un poco más a palabras. Y en ese proceso, como papás, podemos ir haciendo todo lo que es como un modelamiento de la emoción. Entonces, entiendo que quieres esto, pero recuerda que estamos haciendo tal actividad, o recuerda que cuando termines podemos hacer esto otro. Hay algunas teorías actuales o unas filosofías de educación que tienen que ver con todo lo que es la disciplina positiva y demás, que creo que se aplicarían acá. Y básicamente para mí la estrategia es poder decirle a los niños, mira, entiendo que estás bravo porque pasó esto y esto otro. Entonces, en estas primeras edades sí podemos hacer un modelamiento no solo verbal, sino decir, bueno, mira, yo te voy a acompañar acá, podemos esperar acá, acá podemos mirar tanto tiempo, y revisando cómo se va dando este control emocional de una manera tranquila, teniendo en cuenta que habrán momentos en el cual pues el niño necesita acompañamiento, y también haciendo un diferencial en cuándo puede ser una pataleta o cuándo puede ser una expresión de algo puntual que está pasando, como, no sé, te estás sintiendo frustrado porque pasa y esto, entonces tú me puedes pedir ayuda, yo te puedo colaborar de tal manera. Otra de las funciones ejecutivas tiene que ver con pensamiento flexible, y esto es lo que nos va a ayudar es a adaptarse frente a los contextos o situaciones inesperadas. El pensamiento flexible también se va dando, ya ahorita en un ratito les muestro como lo que va pasando por edades, pero en términos de pensamiento flexible es, por ejemplo, decir, bueno, era el momento de hacer la actividad súper divertida de arte que a ti te gustaba, pero resulta que algo pasó y no podemos hacer la de arte, sino que tenemos que seguir con la de matemáticas. Y puede hacer ese cambio en su cabeza, decir, listo, entonces la de arte la voy a poder hacer más tarde
y la de matemáticas, entonces la puedo hacer aquí sin desregular, entonces que no entren como, no, pero yo quiero ya la de arte, y uno dice, pero por favor, que es que no podemos hacerla ahorita, y no puede haber ese cambio de pensamiento. Hace muchos años, por ejemplo, yo vi a una chiquita que le era muy difícil quitarse la camiseta jirafita porque era la camiseta favorita, entonces todos los días tenía que ponérsela y para ella era completamente difícil dejar de ponerse la camiseta de jirafa. Entonces la mamá optó en un momento por comprar varias iguales para poderlas lavar, pero yo le decía, bueno, pues entiendo que para ella es muy linda la camiseta de jirafa, pero pues igual hay un montón de cosas diferentes y podemos un poco romper algunos esquemas para flexibilizar un poco también ese esquema que ella está trayendo y que sea un poco más fácil poder cambiar de una rutina a otra o poder cambiar de algo que espero mucho para otra cosa que pronto no me esperaba. En esto hace parte de lo que es el pensamiento flexible. Dentro de estas tres que tenemos, que estaba nombrando hace un momento, si las miramos, tienden a ser como las precursoras de habilidades que son más complejas en la medida en que yo puedo controlar mis impulsos, que yo pueda poder expresar mi emoción de una manera más tranquila y que yo pueda flexibilizar frente a una actividad y otra, voy a poder tener otros espacios para actividades o funciones ejecutivas más complejas. Y aquí empezamos a hablar de memoria de trabajo, que es toda esta habilidad que tengo yo para poder retener una información que tú me diste, para poder evocar información de algo que vi, para poder saber qué empieza primero, qué va después y cómo termino mi rutina, de poder saber cómo puedo, dentro de esa memoria de trabajo, evocar información precisa para este trabajo o en una evaluación poderme mantener el tiempo adecuado que esté. También nos permite tener un mejor autocontrol, porque dentro de este autocontrol, cuando yo he podido entender un poco mi control de impulsos y cuando puedo hacer una expresión emocional más adecuada con respecto al contexto, pues yo puedo poder tener un mejor control de lo que estoy desarrollando y poder hacer unas acciones acordes a lo que está pasando con el ambiente. Entonces, si estamos todos en la hora de comida, pues yo sé que quiero ir a jugar ya, pero puedo como poder terminar la comida para luego seguir con lo que yo quiero hacer. Y hay una parte importantísima que es como la que normalmente todos los papás trabajamos en el día a día, que tiene que ver con planificación y priorización. Y dentro de esta planificación es poder entender como cuál es el objetivo al cual quiero llegar y cómo voy a llegar a ejecutar ese plan. Entonces, para hacer cualquier plan o cualquier actividad que me propongo, normalmente hay una serie de planes. Y si yo quiero salir al parque a montar en bicicleta, tengo que alistarme. Es importante que vaya antes al baño, porque pues para que no me den ganas de ir al baño cuando esté abajo. Tengo que llevar mi casco o tengo que llevar agua. Tengo que ir a buscar cómo llegar al parque, si es lejos, si es cerca, con quién voy. Entonces todo tiene una serie de planificación. Y normalmente para esa planificación no significa que yo esté todo el tiempo como pensando en cada paso, sino que hay cosas que se van volviendo automáticas y no necesito estar solamente armando el plan de cada actividad. Hay cosas que uno ya como que por práctica sabe cómo se dan. Entonces, estas funciones ejecutivas que vemos acá son el resultado también de una buena ejecución o un buen desarrollo en las otras áreas que vimos anteriormente, que acabé de nombrar. Si tenemos en cuenta estas funciones ejecutivas, hay otras áreas que ustedes dicen, bueno, pero no me está hablando de esto, y tiene que ver con que las funciones ejecutivas tienen un impacto directo en aprendizaje. O sea, si se está dando un buen desarrollo de estas funciones, vamos a ver que el aprendizaje de mi hijo va en ascenso o veo que sí está teniendo un aprendizaje adecuado a lo que yo le estoy enseñando. Pienso que para el aprendizaje es un cóctel de cosas, porque no solo lo que estamos hablando de funciones ejecutivas, es procesos de pensamiento, poder tener un lenguaje adecuado, poder tener un buen proceso de memoria. La atención no es una función ejecutiva, pero la atención está inmersa. Si no hay buena atención, hay funciones ejecutivas que no se van desarrollando. Y acá voy a hablarles en un momento de todo lo que son praxias puntualmente y nocias, que son las habilidades que tengo yo para reconocer lo que está como y diferenciar cosas que observo, cosas que escucho. Todos estos son precursores básicos que me van a permitir tener un adecuado aprendizaje. Pero estos que están acá dentro de este coctelito funcionan muy de la mano de las funciones ejecutivas. Entonces,
Cuando todo este proceso se va desarrollando en una vía que va como en buena línea, podemos ver que el aprendizaje se va dando de una manera que está siendo fácil y realmente uno dice como está siendo chévere el proceso que estamos desarrollando o necesitamos un empujón en una área o en otra que yo estoy identificando que siento que le cuesta más trabajo a mi hijo. Cuando hablo de praxis, y este es un concepto súper chévere y hace parte también de todo lo que es integración sensorial, la praxis es esta habilidad que en palabras sencillas es como la inteligencia práctica. La inteligencia práctica es como yo les estaba hablando hace un ratito, a partir de todo lo que voy ejecutando en mi día a día y como voy practicando cosas, voy integrando esos conceptos para hacer cosas que me van siendo cada vez más fluidas. Por ejemplo, un niño que aprende a ponerse los zapatos no vuelve a aprender a ponerse los zapatos mañana y no vuelve a aprender a ponerse los zapatos dentro de una semana. O sea, lo aprendió un día, lo logró, lo integró y lo va a seguir ejecutando porque ya logró integrar ese aprendizaje. Para lograr un aprendizaje o lograr este tema de praxis hay como unos pasos. Entonces hay una parte que se llama ideación, que es como yo puedo conceptuar algo que me han dicho. Si yo les digo ahorita todos vayan a la panadería y compran 3 roscones y 2 bolsas de leche, lo pueden memorizar, más o menos saben de acuerdo a la ubicación donde estén, dónde está la panadería y qué es lo que tienen que comprar y qué tienen que llevar para poderlo hacer. Entonces hay cosas que se vuelven automáticas y uno dice, bueno, vamos a ir a recortar eh, las 3 animales de la selva, entonces el niño almacena la información y busca cómo poderlo hacer. Dentro de la planificación motriz, que es como una segunda fase, es la habilidad para organizar una acción nueva. Entonces, acá tengo yo en cuenta el tiempo, el espacio, y este tiempo y espacio también tiene que ver como con los materiales que yo tengo, con las personas con las cuales estoy. Entonces, dentro de la planeación sí podría entrar cuánto tiempo me voy a demorar, si necesito X, Y materiales, si los tengo, si lo voy a hacer en mi habitación o mejor lo hago en la mesa porque estoy más cómodo. Entonces entra toda una serie de pasos para poder ejecutar la actividad. Y finalmente, como que la última respuesta que se da en un proceso de praxis viene siendo la ejecución de la actividad. Entonces ya ustedes entendieron que debían ir a la panadería, ejecutaron todo el plan para ir y al final lograron traer lo que yo les había pedido. Entonces, son como los 3 pasos que normalmente uno va ejecutando en las diferentes actividades del día a día. Y para poder lograr todo esto, realmente todas las partes del cerebro están contribuyendo para la información de lo que yo requiero, porque obviamente está todo lo que yo estoy pensando, toda la información que almacené, más la información visual de dónde voy, más pensar en la información que me dijeron, entonces cómo retuve la información auditivamente, en fijarme en los estímulos, entonces el cerebro entra a trabajar completo para ejecutar las actividades. Vamos a hablar un poquito acá de cómo es esta, bueno, perdón, hay una parte de estas praxis que es importante tener en cuenta y es que praxis lo usamos en casi todo lo que hacemos. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos pensando en habilidades manuales, pues es todo el desarrollo de mi motricidad fina, en que yo pueda recortar con tijeras, en que use ambas manos, en que haya una mano dominante. Si trabajo todo lo que es, por ejemplo, voy a hacer una construcción con Legos, ahí entran procesos de praxis porque tengo que seguir cuál es la serie y cuál es la ficha que necesito para poder integrar esto, para poder hacer todo el manejo del tiempo. No es lo mismo demorarme, no sé, comiendo un almuerzo entero a tomándome solo un vaso de leche, entonces el manejo del tiempo entra a jugar ahí, no es lo mismo. Tomarme 1 hora para vestirme, hacerlo de una manera rápida y fluida sin que me lo estén recordando y hacerlo en un tiempo que sea más óptimo. Todo lo que tiene que ver con coordinación motora, porque en la medida en que yo, por ejemplo, puedo planear jugando una golosa que yo salto en un pie y luego en dos, y un pie y luego en dos, y luego voy y cojo la piedrita, todo eso tiene que ver con una planeación del ambiente en el cual yo estoy y donde estoy jugando. Claramente todo lo que es desempeño académico tiene series de praxis por donde uno quiera que lo mire, porque el niño tiene que estar pendiente de cuál es la instrucción, cuál es el concepto que estamos manejando, de si esto lo entendí, de si puedo preguntarte y necesito practicar y repetir el ejercicio, de si necesito recordar cuál era el ejercicio específico que me tocaba hacer para desarrollar esa actividad, para completar como mi repertorio de ejercicios de matemáticas y claramente todo lo que son actividades del día a día.
Entonces, cuando yo, por ejemplo, sé que para vestirme, primero me voy a poner la ropa interior y luego la camiseta y el pantalón, y no empiezo poniéndome el pantalón y de última la ropa interior, voy teniendo en cuenta y planeando cómo voy haciendo la actividad. Y algo muy importante es cómo eh, puedo acoplarme a ejecutar esa actividad sin que me estén repitiendo todo el tiempo la información de lo que tengo que estar haciendo por vez. Acá, dentro de la evolución, por ejemplo, hasta el año, todos hasta el año empezamos a tener unos procesos que se empiezan a volver formales. Entonces empezamos a tener permanencia con los objetos, empezamos acá con una intención clara con ellos. Si me gusta esa pelota, yo intento llegar a ella. Como yo puedo, dentro de los focos de atención, ir mirando esta persona que está acá es diferente a esta otra persona. Eh, Puedo estar mirando dentro del ambiente algo que me llama mucho la atención y puedo quedarme mirándolo de manera detenida por un cierto tiempo, o sea, esto no es mucho tiempo, es un tiempo muy controlado. Como puedo, por ejemplo, en temas de anticipación y causa y efecto, que es con lo que uno ve que el niño lanza la pelota y uno vuelve vuelve y la lanza, que es empezar a entender este mundo físico, todo lo que yo estoy haciendo tiene un efecto y hay una reacción. Anticipación, que es por ejemplo cuando yo juego a esconderme y luego aparezco, entonces empieza uno en esta etapa a entender que hay una consecuencia en el mundo o que hay cosas que están funcionando en el mundo y que yo ya las estoy empezando a entender y las empiezo a hilar. Dentro de este proceso, pues empezamos también todo lo que se va viendo un control postural, empezamos a ver cómo hay coordinación, por ejemplo, en términos de poder gatear, en términos de poder estabilizar para pararme, para empezar a caminar. Entonces son procesos que se empiezan son como las bases de todo lo que vamos a ir haciendo. Luego llegan una etapa interesante que va entre los 12 a los 24 meses, y acá empezamos a ver que estas habilidades básicas que ya teníamos, donde yo empiezo a mirar el objeto que rueda por el piso o este que se cayó, o cómo puedo yo empezar a gatear y moverme por el espacio, empiezo a tener procesos que van desde la resolución de problemas, muy enfocado como al ensayo y error. Entonces, miro a ver si esta ficha cabe aquí o la meto mejor en otro cuadrito. Cómo puedo yo, por ejemplo, tener inicios de representación. Entonces, yo sé que hay algo que está detrás de ese cuadrito, pero voy a mirar cómo logro llegar a él, porque sé que no sé, sé que mi pelota está detrás de esa caja que está ahí, así yo no la esté viendo. Ya hay una representación mental de que algo está ahí. Dentro de esta planificación puede ser procesos donde yo empiece a elegir algo que quiero en el espacio y cómo intento llegar a él. Entonces ven que van en el parque libremente y quieren llegar a un objetivo y buscan la manera de llegar a ese objetivo, ya sea trepando, ya sea bajando, ya sea buscando a la mamá para que le alcance algo que quiera. Ahí empezamos a ver procesos de planificación. Control de instrucciones, porque ya hay un mayor uso del lenguaje, ya hay un repertorio que se puede ir haciendo efectivo en cuanto a guardar las cosas, en cuanto vamos a pintar, empezar a, pues obviamente, entrar todo el repertorio de nominación, de conceptos, de animales, de formas, de cosas. Y todos los procesos que tienen que ver con instrumentalización, que ya es empezar a hacer uso de diferentes herramientas para poder tener como un efecto específico en lo que estoy usando. Acá el proceso de atención se va volviendo un poco más largo. Normalmente, cuando estoy con niños de esta edad, yo digo que las actividades van alrededor de hasta los 10 minutos, que uno diga 10 minutos muy chéveres de ejecución. Habrán casos donde ellos duran mucho más tiempo, pero uno normalmente las actividades las planea un tema que sea corto, porque pues normalmente ellos van a estar pendientes de múltiples cosas en el ambiente de lo que está pasando. A partir de los 2 años empieza un proceso que es súper chévere y es ver también cómo dentro del repertorio de las habilidades que tengo, no solo a nivel motor, empiezo a tener unas respuestas más desde lo emocional. Y acá entra como en la última fase todo lo que es autorregulación, porque en esta etapa, entre los 2 y los 3 años, los niños empiezan a ver de manera más formal que todo lo que yo voy haciendo sí tiene una reacción en mis papás o en otros adultos o incluso en el ambiente. Empieza a haber un uso de memoria más estructurado, porque el lenguaje también empieza a ser más estructurado. Entonces empezamos ya a hacer juegos donde podamos incluir actividades de memoria, donde el niño también pueda planificar, entonces con qué quieres jugar, cómo vamos a construir la torre, cómo podemos hacer un círculo.
cómo vamos a hacer el juego con la plastilina para que ellos puedan ir integrando y empezando a planificar acciones con respecto a un material específico. Empezamos a ver todo lo que son clasificaciones porque ya todo el concepto de formas, de diferencias, de similitudes es mucho más claro. Se empieza a mejorar el control voluntario porque pues ya ellos también saben a estas edades cómo puedo esperar, por ejemplo, mi turno, quién va primero, quién va después, o cómo yo puedo también por momentos respirar un poco y calmar un poco el llanto para poder ejecutar alguna actividad que me han propuesto. De los 3 a los 5 años es una etapa súper nutritiva, pienso yo. Eh, Son niños que tienen una actividad mucho más grande en las diferentes áreas. Me gustan mucho estos rangos de edad porque creo que el uso del lenguaje es mucho más activo y uno puede hacer mucha actividad a partir no solo del lenguaje, sino también como que hay habilidades que se van refinando mucho más. Acá empezamos a trabajar ya todo lo que tiene que ver con flexibilidad mental, cómo empezamos a hacer la transición de actividades de manera tranquila, cómo me puedo orientar en el espacio y dentro de esta orientación es qué va a pasar primero, qué va a pasar después. Acá nombro algo que se llama la teoría de la mente y aparece esta habilidad que es cómo yo entiendo qué pasa también en otras personas, cómo te sientes tú cuando yo hago esto u otro, o qué pasaría si yo rompo tal cosa, qué pasaría con mi mamá o mi papá, es empezar a ponerse en los zapatos de otra persona, por así decirlo, y hay una resolución de problemas cada vez más formal, donde uno ya puede empezar a preguntar y enseñar cosas de tipo más académico, más formal, donde uno ya empieza como, bueno, cuál es, todas estas figuras es diferente y cuál de estos animales se asocia con este otro o cuál cosa no corresponde a este contexto que estamos viendo. Empieza uno a hacer ya actividades muy formales de incluirlos en prácticas deportivas, cosas de ese estilo, porque empieza uno a ver que hay una mayor nutrición frente a la respuesta de los niños. Acá empieza también todo lo que es la resolución de conflictos, que es muy importante en la resolución de problemas, no solo frente a una situación específica con algo material, sino también cómo le puedes decir al otro, por favor, no me gusta, o para, o discúlpame porque pasó esto otro. Y de los 5 a los 8 años, dice, se produce el mayor desarrollo de las funciones ejecutivas, ya que hay una mayor capacidad de autorregular comportamientos y conductas, hay una mejor, una manera más fácil de planear y hay una mayor autonomía. Los niños empiezan a fijarse más metas, se anticipan a los eventos, no dependen ya tanto de una instrucción externa como si pasa con los niños que son más pequeños, que uno sí necesita estar repitiendo en ciertos momentos la instrucción porque no siempre toda esta información se recepciona y todo el tema de planeamiento todavía está. Entonces, entre los 5 y los 8 años ya ve uno que pueden trabajar de una manera más autónoma, que pueden mantener un mejor como mantenimiento en tiempos en las actividades, que hay una mayor planificación y organización de las actividades. Como les decía hace un rato, todas estas habilidades igual se siguen desarrollando más o menos hasta los 25 años es como el tope. Entonces, tiene uno como papá o como adulto un reto bien importante en todo este proceso de formación de estas habilidades, como lo he venido nombrando. Voy a revisar chat. Pero no pasó igual. Mira, mi hijo también se pone a llorar cuando vamos a que le corten el cabello. Me ha funcionado que acompañamos al papá a que le corten el cabello para que él vea cómo lo hacen y el mismo día tenemos la cita para él y así hemos logrado ir mejorando la experiencia. Yo creo que también en muchas cosas se basan de acuerdo a la experiencia, en la medida en que algo se va practicando, se va volviendo cotidiano. Los niños a veces necesitan, a veces no, los niños necesitan tiempos de práctica, a veces tienden a ser repetitivos con ciertos temas porque necesitan como volver a entender qué pasó, por qué en la película el muñeco hizo de tal manera, entonces uno dice, no, pero es que se ha visto 5 veces Toy Story y le encanta verlo, pero necesitan como nutrirse y reevaluar y revivir ciertas cosas, entonces en la medida en que uno pueda volver a experimentar y anticipar, creo que va favoreciendo que esa habilidad se vaya integrando. Dice un chiquito que busca reconfortarse lanzando cosas, puede estar relacionado con integración sensorial, podría ser un tema de pautas o emocional. Yo creería que podría pensarlo de acuerdo
a qué tanto el comportamiento se da, o sea, si es todo el tiempo, entonces yo no sé, le doy la comida y él lanza la comida, o le doy la ropa y él lanza la ropa, y se está haciendo una cosa que ya es muy constante, entraría a revisar si es un tema de pronto de su propio comportamiento. Es diferente a que estén explorando y uno diga, mira, es que se dio cuenta que cuando, no sé, cae la cuchara suena más duro a cuando cae un trozo de papa. Entonces está experimentando como el tema de profundidad y cómo ese sonido repercute. Otra cosa puede ser que haya algún tipo de búsqueda, son como tres comportamientos diferentes. Una búsqueda en cuanto al sonido duro que produce la cosa que está lanzando y lo disfruta o le parece genial, o suele golpear muchos objetos porque necesita como esa retroalimentación auditiva. Yo creo que lo diferenciaría entre esas tres opciones. Mi hijo de 4 años, dice Diana Zuluaga, tiene una constante necesidad de sentir mi brazo, es decir, casi siempre que está junto a mí busca como sobar o sentir mis brazos. Esto puede ser comiendo, viendo TV juntos o incluso al momento de dormirse, es algo bastante repetitivo. Veo que lo usa como un medio de sentirse seguro, tiene algo de relación con su desarrollo en la parte de integración sensorial. Bueno, yo creería que acá estaríamos hablando un poco de un tema táctil. Todo lo que es el sistema táctil tiene que ver también con un tema de vínculo, de seguridad. A veces puede ser una manera de regularme. Entonces, por ejemplo, hay niños que se pueden regular moviendo su pelo, o hay niños que se regulan mordiendo algo o sintiendo cosas en su boca. Entonces, puede ser una manera de él para regularse, y estando contigo, pues es una manera de sentirse muy tranquilo y apaciguado. Yo entraría a revisar si hay otros aspectos de tipo sensorial que te llamen la atención. Creo yo que sería más llamativo si cuando esté ejecutando alguna actividad donde tiene que concentrarse, entonces no lo puede hacer si no estoy yo cerca o si no está sintiendo el contacto mío. Lo revisaría por ese lado. Y de pronto, ¿qué otras cosas de tipo sensorial busca? Si está todo el tiempo recostado, si coge sus juguetes, si está haciendo todo el tiempo como algún tipo de masaje, o está sintiendo texturas de una manera que diga uno, no es tan usual verlo en otros niños de su edad. Ahora, voy a continuar acá con tema. ¿Cómo reconocemos que pueden haber dificultades en la función ejecutiva? Y cuando hablamos de estas dificultades, es porque decimos, este comportamiento definitivamente se está dando en diferentes contextos, o sea, cuando estamos en la casa, o si nos vamos de viaje y tiene que seguir alguna secuencia específica y le cuesta mucho trabajo, o cuando tiene que hacer una tarea, le está dando mucho, mucho trabajo poder seriar, planear, aprender. Ahí es donde dice uno, necesito trabajarlo más o revisémoslo de alguna manera externa. De otra manera, yo creo que necesitan es un tiempo más de práctica y cómo poder, cómo ejecutarlo un poco más en la cotidianidad. En términos de planeación, entonces uno dice, no sé, le toca empezar por las sumas y luego tiene que seguir a la siguiente hoja que está de las restas. Y entonces en esa planeación eh, fue a hacer un ejercicio completamente diferente, o empezó al revés y entonces ya no le quedó el tiempo para poder empezarlo primero. O si tenía que hacer un ejercicio de arte, no pudo alistar todos sus materiales al tiempo como lo harían unos niños de su edad. Entonces dice uno, no, pero es que se le fue todo el tiempo organizando el escritorio y se fue todo el tiempo solo en eso y no logró completar la tarea. Evita y posterga. En este evita y posterga puede ser que haya algo que está costando mucho trabajo, y dentro de esta ejecución de la actividad, a no sentirse tan seguro, entonces empieza, voy a ir al baño, voy a ir a hacer tal cosa, o no, es que yo no lo sé, pero es que tú no me ayudas, pero por favor acompáñame, pero entonces, y uno dice, pero es que se nos fue pasando el tiempo, y efectivamente él sí pudo alistar los materiales, sí pudo estar en el tiempo que estaba, pero esa actividad que le está costando trabajo, definitivamente busca como dejarla de lado. Cuando hay dificultades, una tercera es cuando vemos unas dificultades en el control emocional y decimos, pero esto ya, esto ya se está dando de una manera demasiado frecuente, o sea, todo el tiempo
llora de manera desmedida porque no quiere hacer la tarea o no puede compartir los materiales con un amigo que vino a estar en esta clase con nosotros, entonces no pudo compartir el material y no pudo esperar el turno y le cuesta trabajo seguir la instrucción porque es que no quiere seguir la instrucción y yo tengo que estar todo el tiempo repite y repite y repita, pero por un tema diría yo que más comportamental. Le entraríamos a revisar a ver qué está pasando o por qué ese control emocional no se está dando de una manera adecuada para que pueda desarrollar su actividad de manera tranquila. Y hay un área que para mí, siempre que hablo cuando tengo papás de niños que están en proceso ya sea terapéutico formal o en la cotidianidad, yo que trabajo con niños y he trabajado mucho con niños en jardines infantiles, dice uno, es muy importante tener en cuenta todos estos procesos de autoestima y cómo fijarse en que yo sí soy efectivo para desarrollar una actividad, en que sí soy bueno para poder hacer una construcción, en que soy bueno para aprender esto y cómo ese niño nos muestra qué tan seguro se siente para ejecutar una actividad u otra y también qué tan efectivo él mismo se siente para poder exponerse a un ejercicio o actividad nueva. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Porque es que al ser un área tan grande, pues nos toca revisar qué más es importante que tengamos en cuenta. Y dentro de esto está definitivamente saber que sí es capaz de centrar la atención en una actividad específica y no estar charle de una cosa completamente diferente. Entonces estamos hablando de los animales de la granja y viene y me cuenta que la abuelita se fue de paseo y uno dice, pero pues que no estábamos en eso, estábamos acá hablando de los animales de la granja. O hay papás que dicen, como no, es que está, se ve y se va porque empieza a fantasear de otras cosas y definitivamente puede llegar a ser depresión. Me alegro. Eh, esta atención también tiene que ver de acuerdo a las etapas de edad. No va a ser lo mismo pedirle a un niño de 2 años un tiempo de atención a un niño de 5 años, a un niño de 8 años y a un adolescente. No es lo mismo el tiempo de atención que requieren para ejecutar una actividad. Una segunda tiene que ver con memoria. Y dentro de esta memoria, no es solo como lo que está observando, sino también en esta memoria de la información auditiva, que siempre soy como muy enfática y lo digo porque pues también soy mamá y uno a veces tiende a repetir y repetir. Y normalmente yo lo que le explico a los papás es que cuando uno repite y repite a veces lo que pasa es que dicen, bueno, pues igual me va a volver a decir, entonces no es tan necesario. Y si es importante estimular mucho ese proceso de memoria, bueno, ¿te acuerdas qué fue lo que te dije? ¿Qué es lo que te tocaba hacer? Que acabamos de decir, como para saber que ese proceso sí se está estabilizando y que sí esté reteniendo la información bien de lo que le estoy dando. Hay unos estilos de aprendizaje, no todos aprendemos de la misma manera. Habemos personas que somos muy visuales, como es mi caso, yo me acuerdo mucho más fácil de lo que yo estoy observando y memorizo como la memoria fotográfica, me memorizo más los lugares por los cuales pasé, las caras de las personas. Tengo un estilo de aprendizaje que para mí es más visual. Hay otras personas que son más auditivas, entonces al ser más auditivas retienen más fácil melodías, instrucciones, se fijan más como en lo que están escuchando y hay personas que pueden aprender más fácil en la medida que ejecutan. Entonces, siempre es importante cuando se va a dar una instrucción poder uno modelar, entonces vamos a cortar todas las figuras en este cuadro y poder mostrar qué va a pasar, contar qué pasa. Entonces, en este cortado del cuadro tenemos que tener en cuenta que vamos primero por un lado y que tiene que ir sobre la línea negra. Y en la parte kinestésica o al ejecutar, que el niño empiece a ejecutar y te muestre qué fue lo que acabaste de decir. Así integra uno más fácil, un nuevo concepto, una nueva actividad. La visión versus la audición, teniendo en cuenta no solo los estilos de aprendizaje, sino que tantos estímulos visuales y que tantos estímulos auditivos hay en el ambiente. Y frente a lo visual es que tan saturado está el ambiente si yo estoy en un proceso formal académico y tengo todo el cuarto atiborrado de juguetes, entonces va a haber diferentes focos que pueden alterar ese aprendizaje y qué tanto nivel de sonido puede haber alrededor de lo que yo esté, si están hablando varias personas al tiempo, si hay una música a alto volumen, cómo esto puede interferir con la actividad de aprendizaje que se esté dando. Las habilidades, no es lo mismo yo entrar a enseñar a un niño X juego y este niño tiene una dificultad en su agarre o en la presión
o por ejemplo no ha aprendido a saltar bien y yo quiero que ya monte bicicleta porque es que los niños todos están montando bicicleta y ni siquiera tiene buen equilibrio. Entonces entrar a entender también en qué habilidades estoy parado para poder saber qué proceso le voy a pedir. No va a ser lo mismo pedirle a un niño de 3 años que arme un rompecabezas de 50 piezas a un niño que tenga 6 años y arme el mismo rompecabezas. Entonces, tener en cuenta qué habilidades estoy trabajando por edad. Y finalmente, vuelvo y hago énfasis en todo lo que es autoestima, teniendo en cuenta en que esa parte emocional y todos los aprendizajes tienen también una repercusión emocional. A veces cuando hay miedo se bloquea el aprendizaje, a veces uno recuerda cosas que le generaron miedo, pero la idea es que sea lo más tranquilo posible el aprendizaje para que se recuerde de una manera que fue así, tal cual, tranquila, fluida. Acá vamos a entrar un poquito más a hablar de estas estrategias y ya he ido como hablando poco a poco de parte de estas estrategias que podemos usar frente al desarrollo de las actividades que hagamos y cómo esto se puede ir dando o puede ir apoyando las funciones ejecutivas. En las estrategias es importante poder revisar ambientes que sean ordenados, consistentes y predecibles. Si voy a trabajar, no sé, vamos a trabajar alguna actividad de arte, poder decir, bueno, estamos en todos los materiales que te traje corresponden a esta actividad de arte y pueden ellos hacer la lectura de lo que va a pasar. Y dentro de esta lectura también puede ser que te puedan ayudar a planear como, bueno, necesitamos pintar tales figuras, a ti cómo se te ocurre, podemos hacerlas. Y dentro de este ambiente ordenado, consistente y predecible, pues el niño va a poder tener un uso también de su repertorio de actividades y también abrimos la puerta que pueda planear cómo puede hacer la actividad. Normas y límites claros, siento que esta parte específica ayuda también a tener una organización de lo que va a pasar en la medida en que yo tengo claro que este es el tiempo en el cual vamos a trabajar en esta actividad y que mientras estemos en esto, por ejemplo, no tengo acceso al celular o no voy a tener aquí los muñecos que tanto me encantan, ayuda a que su cabeza se organice. Cuando hay pienso que dentro de las normas y límites también puede entrar el ítem que sigue, que es planificación de tiempo, horario y rutinas. Cuando hay una rutina, cuando hay un horario que se vuelve obviamente repetitivo y que se puede integrar, es mucho más fácil, así yo no sé, hoy hicimos actividades académicas en la mañana, pero mañana en la tarde, pero luego entonces no nos alcanzó el tiempo, pero entonces la idea es que se pueda como mantener lo más organizado posible. Este es el tiempo de hacer tareas, este es el tiempo de comer, este es el tiempo de vestirse, este es el tiempo de jugar. En la medida que está el tiempo estructurado y organizado, también la cabeza empieza a generar una rutina y un hábito que posteriormente se va a traducir en planeación. Acá pongo recordar constantemente qué debe hacer, tiene como una doble vía, porque al recordar constantemente qué debo hacer, creo que cierro un poco la puerta a que yo me organice frente a lo que ya me han dicho. Entonces les decía hace un rato que estar en constante repetición, me te cepilla los dientes, pero hoy te cepilla los dientes, pero hoy te cepilla los dientes, pero hoy te cepilla los dientes, finalmente esta información deja de ser relevante. Y es importante que estas instrucciones o cosas que se han dicho, pues puedan ser ejecutadas lo más pronto posible o que el niño pueda como poderlas seguir de manera inmediata. Las instrucciones planteadas en forma clara y concreta. A veces tanta información pues a veces abruma, entonces en lo que sea más claro y que sea concreto funciona mejor, tanto de manera verbal como de manera visual. Anticipar comportamientos, entonces frente a esta anticipación va a pasar tal actividad, recuerda que debemos en esta actividad mirar primero el video, puede ser, o vamos a hacer primero la lectura y luego sí vamos a hacer la actividad de coloreado que te gusta, o apenas terminemos esto es hora del almuerzo y después del almuerzo vamos a poder salir a hacer tal diligencia. Entonces anticipar no lo veo en términos de estar diciendo todo lo que tiene que pasar, pero sí como poder más o menos fijar el horario del día para que tengan claro qué es lo que va a funcionar. Aprovechar la iniciativa, hablar sobre qué necesitan. Dentro de esta iniciativa siento que se abre muy chévere la puerta para lo que es planeamiento y esto pasa
para mí más fácil sobre los 4 años. Entonces, es decir, bueno, vamos a trabajar en estas clasificaciones. ¿Qué clasificación quieres hacer tú o con qué materiales crees que lo podemos hacer? ¿Con qué juguetes quieres que hagamos todo el tema de seriación para que ellos también empiecen a hacer un planeamiento de la actividad? Hay muchos juegos que son de mesa, como por ejemplo parques o como por ejemplo escalera o este tipo de juegos que permite trabajar este tipo de plan, donde tienen que seguir turnos, esperar, contar, seriar, que es información importante que sirve para estas actividades. Y dentro del manejo del tiempo que nombro acá abajo, está no solo el tiempo que podemos presentar de manera visual, donde está, bueno, cuando el reloj llegue a tal cosa ya debes de haber terminado esto, sino también empezar a decir, bueno, desde chiquitos, te demoras mucho, te demoras poco, te voy a acompañar para que lo podamos desarrollar más rápido, es tiempo de hacer tal actividad para que empiece a integrarse en la cabeza este concepto que es inicialmente muy abstracto. Y acá hace rato hablábamos de qué pasa con estas experiencias sensoriales y normalmente uno puede pensar que al trabajar experiencias sensoriales pues voy a empezar a hacer todo tipo de actividades que integre mi hijo desde que está chiquito. Siento que hay una cosa muy importante y es todo lo que es el aprendizaje fluido o en ambientes que son naturales. Entonces, en la cotidianidad de mi casa o hay un parque súper chévere, entonces podemos ir al parque y rodar por el rodadero y colgarte el pasamanos de una manera tranquila. Entonces, todo lo que es movimiento, para mí uno lo puede estimular con las idas al parque, si tienen ciclorruta chévere, si pueden participar en alguna actividad deportiva, está chéverísimo porque están trabajando coordinación, pero también está todo lo que son juegos con balón, está todo lo que es pedalear un triciclo, moverse en el espacio, armar pequeños circuitos motores dentro de la casa, que sea de una manera organizada, donde empezamos en un lado y terminamos en otro. Todo lo que tiene que ver con experiencia táctil, que es, hay muchos aprendizajes que se dan por esta vía, como por ejemplo ven acá este niño que está jugando con espuma y a mí me encanta pintar con espuma, porque no solo es la experiencia de la espuma, sino poder graficar de una manera que no es tan específica como un renglón, empezar a hacer dibujos, empezar a hacer letras, empezar a hacer números, que es una cosa que se puede dar de una manera más tranquila. Hay juegos donde uno moldeando con plastilina puede empezar a diferenciar la B de la D, empezar a diferenciar el 6 y el 9 en la manera en que moldean la figura. La parte táctil permite entrar a lo que son conceptos. De hecho, acá cuando trabajo actividades táctiles se sugiere mucho todo lo que son actividades de cocina porque es que tiene una serie de requisitos muy importantes que es prestar atención a cantidades, medidas, texturas, olores, sabores y esto nos da una información sensorial muy importante. Dentro de la escucha, pongo yo, por ejemplo, todo lo que, o cuando yo trabajo con los papás y los niños, les digo, miren, no solo como diferenciar ritmos musicales, no es solo diferenciar herramientas o cosas relacionadas solo al lenguaje, pero si esta discriminación de esto que estás escuchando corresponde a, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con retener información auditiva y poderla clasificar para su uso en la actividad que deseo desarrollar. Dentro de la escucha activa está, por ejemplo, ubicar la fuente sonora, que fue lo que me dijeron hace un rato, poder memorizar. Y dentro de lo visual también está, aunque no lo pongo acá, está toda la información que podamos brindar de imágenes que estén incompletas, rompecabezas, cómo puedo generar profundidad entre cerca, lejos, poder seguir un circuito motor también ayuda a todo lo que es la coordinación visual y el manejo de mi cuerpo en ese espacio visual, atrapar pelota, lanzar a un blanco, jugar con pistolas de agua, tumbar algo que está enfrente mío, todo eso es información sensorial y experiencias sensoriales que nos van dando una información que nos permite hacer un uso más óptimo de las habilidades que hemos ido adquiriendo en el espacio y en el entorno no solo de juego, sino en el entorno académico. Entonces son actividades que en general podemos ir usando. Voy a revisar si hay preguntas. Existen casos en los que la escuela en casa sea contraproducente o que no contribuya adecuadamente al desarrollo de estas funciones ejecutivas. Yo creo que eh, yo creo que cada uno como papá
puede ir determinando cuáles son las habilidades o habilidades que tiene mi hijo, puntos a trabajar y áreas en que está siendo muy fuerte. Yo pienso que los procesos escolares finalmente, sean en casa o en colegio, tienen unos precursores o unos requisitos para poder ir ejecutando el aprendizaje. Y lo que tenemos que irnos dando cuenta es si ese aprendizaje se está dando de una manera que está siendo fácil o si veo que la información le cuesta mucho más trabajo. Creo que al haber aprendizaje académico en ambos espacios se está dando. Creo que la gran diferencia es que al estar en un entorno escolar tienen otra serie de variables, que es pues lo que pase con los otros niños, si hay un grupo, entonces moverse de un espacio a otro, es momento de ir a, no sé, al auditorio y empiezan a vivir otra serie de experiencias que en casa pues no se va a proveer de la misma manera, pero en general en ambos espacios y como les decía, en la cotidianidad del día a día se van desarrollando funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas cuando yo le digo a mi hija María, tienes que ir a pijamarte y luego te vas a lavar los dientes. Y luego yo entro a su habitación y está embobada mirando en el espejo, entonces digo, bueno, algo falló acá, o se distrajo y no se centró en la actividad que tocaba desarrollar, o no retuvo bien la información, o por comportamiento le pareció más chévere irse a mirar en el espejo, entonces me toca retomar para que ella lo pueda volver a hacer y ejecute la actividad. Entonces, funciones ejecutivas las trabajamos, como les decía, también en juego, en una actividad de cocina, la trabajamos cuando le decimos vamos a ir al supermercado y por favor acuérdate que tú tienes que comprar los cereales, o vamos a ir a la tienda y por favor tú le dices al señor de la tienda que te venda 4 cartulinas. Ahí estás trabajando todo lo que son funciones ejecutivas en esa cotidianidad, en un espacio que es tranquilo y cotidiano. No sé si hay más preguntas. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a mirar. Creo yo que espero que el tema haya sido práctico, ameno, cotidiano, haberles dejado algunas inquietudes, haberles brindado algunas herramientas. Si en algún momento desean algún tema específico y si quieren comunicarlo, bueno, puede ser Adriana, Franci, y desean comunicar alguna cosa en que pueda ayudarles, con todo el gusto, estoy muy pendiente. Me encanta mucho compartir con las familias lo que pues he aprendido a lo largo de este tiempo de trabajo. Entonces pues quedo muy pendiente. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias a los que estuvieron conectados conmigo, fue un espacio muy chévere. Muchas gracias, Franci, gracias, David, Carmen, mamá de Sofía, Diana. Fue muy importante todo lo que nos explicaste, me ayuda a tener muchas cosas del proceso de mi nena. Feliz noche. Yo creo que parte de este reto para uno como papá está también en todo lo que son procesos de autonomía e independencia, y yo creo que es donde uno en la vida práctica y en la cotidianidad trabaja muchas cosas que le ayudan a nuestros niños a sentirse también muy seguros, muy óptimos, tranquilos en las actividades que desarrollan. Claro, cualquier tema que les parezca de su interés, yo creo que es chévere comunicarlo con Adriana, con Franci, con David, y cualquier cosa estaré muy pendiente. Les deseo una feliz noche. ¿Existe algún canal para tomar algún proceso ocupacional conmigo? Si quieren por medio de Adriana, ella tiene mis datos, los que necesiten algún proceso formal estoy muy pendiente, o con gusto les puedo orientar sobre algo específico que necesiten ya de desarrollo. Gracias. Ay, gracias, qué rico. ¿Cómo fortalecer estas funciones en adultos o jóvenes? Yo creo que estos son procesos muy formales donde entra uno a trabajar específicamente en planeación y lo vuelve uno un tema muy específico, como ven, ¿en qué fallas crees tú que estás teniendo más dificultades? ¿Sientes tú que, no sé, en las actividades de la universidad te estás colgando? ¿Cómo podemos empezar a hacer una estructura con la agenda? ¿Cómo puede usar diferentes herramientas como lo que son diferenciadores con colores, agenda, escribir los pendientes, llevar una agenda? Creo que es una de las maneras más efectivas de hacerlo.
Y en adultos o jóvenes yo creo que también está crear ese proceso de conciencia claro, como, mire, estoy fallando en esto, se me está olvidando mucho esta información y poder revisar por qué canales se puede como organizar. Y por medio de Franci, con todo el gusto, estoy pendiente de cualquier otra pregunta. Feliz noche para todos.